La típica frase que utilizamos en una situación de pérdida es mis más sinceras condolencias o mi más sentido pésame. Son frases bastante utilizadas que con el tiempo han ido perdiendo sentido porque se repiten una y otra vez. En este video te voy a dar 3 recomendaciones para que sepas qué hacer y decir en situaciones como estas. Soy Pame Galarreta y estoy aquí para enseñarte a utilizar la comunicación asertiva, efectiva y persuasiva a tu favor para que tengas una vida más fácil y tranquila. Antes de ir con las 3 recomendaciones, es necesario que sepas lo importante que es conocer el contexto en el que se ha dado la pérdida. No es lo mismo una pérdida repentina que la ausencia de una persona mayor que ha transitado por un proceso de enfermedad largo. Esto puede parecer algo frío, pero es verdad. En algunas ocasiones la pérdida de un familiar resulta ser un alivio porque nadie quiere ver sufrir a las personas que amamos. Entonces, la licencia que puedas darte para expresarte, para comunicarte con los deudos, dependerá de esta situación. Veamos las 3 recomendaciones. No asumas que conoces por lo que está pasando la otra persona. No digas frases como entiendo tu dolor, sé por lo que estás pasando, tienes que ser fuerte, él o ella no quisieran verte sufriendo o llorando, Dios sabe por qué hace las cosas. Estas son frases limitantes y pueden considerarse hasta carentes de empatía. Tú no vas a sentir lo mismo que el deudo. Tampoco es atinado hablar sobre ciertos temas delicados en estas situaciones, como por ejemplo testamentos, deudas, qué persona apoyó más o menos en el proceso de pérdida. Segundo punto, lo que sí es recomendable decir. Primero, hay que aceptar que es muy probable que ninguna de nuestras frases, ninguna de nuestras palabras reconforte a los deudos. Sin embargo, sí podemos acompañarlos. Puedes utilizar frases como por ejemplo, estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para lo que necesites, avísame si necesitas que te apoye en algo, lamento mucho esta ausencia, voy a tener a X persona siempre en mi corazón, en mis recuerdos, en mis oraciones, voy a echarlo o echarla mucha de menos. También puedes destacar las características positivas, las cualidades que tenía la persona que ya no está. Estas son frases sencillas, pero que están cargadas de emoción. Recuerda también utilizar siempre el tono y el timbre de voz adecuado. Si el contenido de este video te parece útil, no olvides dejarme un like y compartirlo con quien consideres pueda necesitarlo. Tercera recomendación: a veces es mejor permanecer en silencio y no decir nada. La comunicación física es también una herramienta potente en este tipo de situaciones. El abrazo fuerte, el tomar de la mano a la persona o simplemente sentarse a su costado y estar atento o atenta a cualquier comentario o a cualquier cosa que esta persona necesite, son gestos que resultan suficientes cuando no se tiene algo que decir. Deseo de todo corazón que estas 3 recomendaciones te sirvan para cuando tengas que enfrentar una situación como esta y te ayuden a comunicarte con sensibilidad y tino. Te invito también a que veas otros videos que van a ayudarte a comunicarte más y mejor en situaciones cotidianas de tu vida. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos el próximo viernes.